Ah, Muy bueno. interesado. Ya está, Jorge. Me hubieras dicho, te mandaba yo un link de Zoom que lo tengo pago y pues no tenemos límite de tiempo. Ah, bueno. Pero bueno. Bueno, entonces, vamos a tratar de no hacerle caso a Don Zoom, que me cortó y ahora ya me olvidé lo que estaba diciendo. Pero bueno, lo que decía era que eh, una de las características del diseño 3D en el cual estamos inmersos, este diseño, tiene particularidades que hacen que yo, cuando me sumerjo aquí, el fragmento de mi espíritu, escuchen esto, el fragmento de mi espíritu que utiliza el vehículo alma, ¿sí? Como si nosotros nos fuésemos a meter al fondo del mar que necesitamos un traje para entrar, ¿sí? Ese fragmento, esa chispa divina que utiliza el vehículo alma y entra a animar este cuerpo físico, como en cada uno de ustedes, ¿sí? Entra en este diseño. Este diseño está elaborado para que yo pueda transitar las experiencias que en el espacio entre vidas diseñé para evolucionar. Y entonces muchas veces estoy cansadísimo de escuchar las preguntas, pero escúchenme, Jorge, si nosotros éramos un espíritu divino, hermoso, que sabe todo, que vivíamos ahí en el amor, ¿para qué venimos acá? ¿Qué necesidad hay de venir acá? Y es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Para qué? Y la respuesta es muy simple, porque yo no puedo aprender con la plenitud. Es decir, ¿cuándo yo aprendo a valorar la salud? Aquí y ahora, cuando estoy enfermo o enferma, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No se me puede morir un niño en el más allá, ni mi pareja, ni traicionarme mi pareja, ni morirse mi papá. No sucede. Y entonces, el creador diseñó estos procesos reencarnatorios para que nosotros, en un proceso de entrar en la 3D, o en donde sea que entremos, porque no solo encarnamos aquí, involucionemos de tal forma, ¿sí?, que podamos ir lentamente y poco a poco recordando quiénes somos originalmente y reaccionando desde el amor que realmente somos, ¿sí? Pero claro, una de las leyes que forma parte de los implantes de diseños psicológicos limitativos que poseemos es la ley del olvido, ¿está? Y entonces yo no me acuerdo nada de lo que pasó allá. Yo no sé nada de lo que diseñé. Algunas personas sí tienen un pequeño atisbo de esas cosas, ¿eh? Pero la mayoría no recordamos absolutamente nada y no tenemos ningún tipo de percepción. Y entonces, claro, la muerte es el final. La mente concreta, la cultura, el concepto muerte entendido como tabú, que cuanto más rápido liquidemos ese proceso y nos lo saquemos de encima, más fácil será, creemos nosotros, transitarlo, a diferencia de muchos ritos y celebraciones que nuestros ancestros hacían sobre estas cosas, ¿no? Hoy se murió, ayer, miren, sin ir más lejos, se murió el papá de una amiga mía con Alzheimer, y me manda un mensaje: falleció papá, no hacemos nada. Esto es real, ¿eh? Yo vine a la noche de trabajar de la clase en los colegios y le digo: se murió el papá que lo vimos hace 2 semanas, que por supuesto no me reconocía, cuando me conocía de toda la vida. Choqueante eso, terrible, lo del Alzheimer, ¿sí? Y pero ¿cómo Karina no hizo nada? No sé. Claro, y uno se queda y dice, pero, escúchame, pero me quitó el derecho de ir a verlo. ¿Por qué yo no podía ir a verlo? Si yo quería. Bueno, deciden
y cuando deciden pasan cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Uno entiende que cada vez, si bien hay una evolución conciencial, muchas cosas de la habitualidad extinguen, quieren prácticamente anestesiar el tema de la muerte y sacárselo de encima porque da miedo, porque no lo entiendo, porque no me acuerdo, porque no quiero, ¿tá? Y entonces vienen un montón de cuestiones que condicionan todo este proceso. Bien, entendiendo este asunto de que nosotros diseñamos estos procesos para aprender, y por lo tanto, como estamos aprendiendo, obviamente nos equivocamos, ¿no? Nos equivocamos, y de los procesos de las regresiones se pueden sacar mucha información, ya que hay mucha gente que en ese estado en el cual se está en la regresión, que ahora lo voy a contar un poquito, accede, por ejemplo, a lo que denominamos en terapia regresiva estado expandido de conciencia, donde se puede acceder, por ejemplo, al momento entre una encarnación y otra. Y aparece un ser de luz, y te ayudan. Claro, esto el terapeuta al principio no lo puede creer, ¿no? Porque si yo les cuento que estoy preparando un video que voy a subir porque mucha gente quiere dar el testimonio. Tuve una consultante que hará un mes y medio más o menos, un mes y medio, venía ya con un proceso de un tumor de 5 centímetros en el ovario, ¿sí? Y entonces, bueno, estaba con todos los prequirúrgicos, todo para hacer el trabajo, y resulta ser que, bueno, como es una alumna mía del curso, porque yo doy el curso de formación de facilitadores en terapia regresiva, le tocaba hacer una regresión didáctica, que eran las regresiones que tienen que hacer como parte de los requisitos del curso. Hacemos una regresión que no tenía ningún tipo de objetivo sobre el tumor, ni mucho menos, y ella empieza a manifestar que hay unos seres trabajando en la zona pélvica y que la tocan y que siente y que hay calor y que bla y que bla. Bueno, yo dejo porque me ha tocado casos donde ya cuando uno se acostumbra un poquito a esto, aparece un ser de luz a trabajar y me ha pasado a decirle, ¿trabaja él o trabajo yo sobre el dolor de pecho? No, dice que trabaja él. Ok. O te dice, no, usá vos tus herramientas, pero así de claro y conciso, ¿no? Así. Entonces, nunca termina la capacidad de asombro de colmarse con terapia regresiva, pero uno a ciertas cosas ya se acostumbra y ya va comprendiendo de que, bueno, esto parece que va por estos lados, ¿no? Bueno, resulta que, no me acuerdo cronológicamente, ya cuando terminemos de armar el video lo vamos a decir con más exactitud, pero supongamos que a la semana llega la operación, nosotros como era una compañera dentro del curso estábamos al tanto de todo lo que iba pasando, de hecho lo hicieron para Rubí, se llama Rubí, es mexicana, un grupo donde nos iban manteniendo al tanto de lo que iba pasando. Bueno, la operan y el médico cuando termina le dice que no pudieron llegar porque ella había tenido varias operaciones anteriores y justamente ayer hablamos por teléfono y me explicaba que, no sé si alguno es médico acá, pero se van haciendo cuando hay muchas operaciones en el abdomen como una suerte de capas en las cuales después cuesta mucho ir hacia donde hay que ir si hay que ir muy profundo, que lo llaman de un nombre que no me acuerdo ahora. Bueno, la cuestión que le dijo, mire, no, tuvimos que cerrar porque no se puede llegar al tumor. Bueno, ella quedó mal, ¿no? Y la cuestión que le dieron unos cuantos antibióticos y a la semana se pone mala por los antibióticos, una reacción, y la internan en otro sanatorio de urgencia. Bueno, una vez que la compensan, viene el médico de la sala y no sé si otra persona más, y entonces le empiezan a preguntar, bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué usted llegó a esto? Bueno, y ella le cuenta todo, hace traer todos los estudios prequirúrgicos, la tomografía, la resonancia
con contraste que le habían hecho, donde se lo veía el tumor ahí, y dice, pasó todo esto, y yo después por los antibióticos tuve tal problema. Bueno, muy bien. ¿Y qué pasó? No, dijo esto el médico, que no pudo. No, no, señora, pero... No, esto no se puede dejar así. No, mande a hacerle una tomografía con resonancia, por favor, urgente. ¿Cómo van a dejar eso así? Le dice el hombre. Bueno, supongamos que pasaron 2 días, viene con el informe, dice, bueno, mire señora, usted no tiene nada acá. ¿Cómo no tengo nada? No, acá no hay nada. Dice, no, usted se ha equivocado, se enojó, ¿no? Usted se ha equivocado de estudio, ese no es mi estudio. ¿Cómo no voy a tener estudio? Si acá está, mire la tomografía con las cosas. No, señor, usted no tiene nada. No puede ser. Bueno, háganle otra. Y no había nada. Entonces, tenemos no solo la regresión, sino el testimonio que ella va a dar en la entrevista, todas las ecografías que las vamos a poner en el video, y está intentando ir al médico para ver si le da un testimonio grabado, decirle, hey, ¿qué opina de esto que está acá y ahora no está? ¿Qué cree usted que pasó? Porque yo hice una regresión y pasó esto. No creo que le dé una entrevista, ¿no? Pero bueno, entonces pasan estas cosas, como esas, miles que pueden ver en el canal, miles de cosas de distintas, es casi imposible resumir todo lo que puede pasar. La técnica regresiva es una técnica transpersonal, como les decía, donde en este caso, en esta línea, no se trabaja con hipnosis, sino que se trabaja con una relajación donde la persona accede a lo que se llama estado expandido de conciencia. El estado expandido de conciencia no es ni más ni menos que un estado distinto al habitual. ¿Cuáles son los 2 estados habituales que tenemos? Vigilia y sueño. Bueno, hay otro estado intermedio en el cual se llega a descender tanto ondas teta, se llaman, que la persona comienza a recibir información de alguna de las maneras que el alma tiene de hacerlo. Hasta lo que yo conozco son 3. Una es empezar a sentir alguna emoción o sensación, otra es empezar a ver algo. Hoy, por ejemplo, hice una a la mañana donde se empezó a ver como hombre, empieza a describir la armadura que tenía. Después que describe la armadura se empieza a dar cuenta que está dando vueltas en algún lado y que está enojado porque llegó a su pueblo y lo habían arrasado los turcos en el año tal. Te empiezan a dar información, no todos, pero algunos sí. Y entonces es sorprendente, ¿sí? Y entonces, ¿a qué apunta todo esto? ¿A relevar datos históricos? No. De hecho, hay muchas investigaciones que se están llevando adelante que a veces te dan el nombre, apellido y lugar donde se vivió y se trata de corroborar a ver si vivió en Florencia en 1930, un chico de 20 años hoy que hace una regresión, ¿sí? Eso simplemente sirve para entender como, por ejemplo, una persona que hizo una regresión el otro día me decía, ay, yo voy a Alemania, vivo en Estados Unidos, y me siento que es mi lugar, es mi casa, Alemania. Bueno, ¿qué pasó? En la regresión, ella vive en otro país, que era España, y le va tan mal con su pareja que sale despavorida, viaja en un tren, no me acuerdo si era en 1920, una cosa así, y se va a Alemania, y en Alemania encuentra a otra persona con los años, y es feliz. Entonces, ¿qué sucede? Tanto un rastro de felicidad como ese que estoy relatando, como un hecho traumático, hacen que un fragmento de mi conciencia, de mi alma, quede atrapado en esa situación. Y acá volvemos a lo anterior. El espíritu utiliza el vehículo alma, entra en una experiencia, ¿sí? Y ocurre un hecho traumático. Como el alma tiene una, entre otras cualidades, tiene una que se llama, que puede fragmentarse, un fragmento del alma, o sea, de mi conciencia, queda atrapado en el hecho traumático. Yo no les quiero complicar la cosa, pero hay un problema más. El diseño
el diseño, como nosotros y como nuestra mente material lo interpreta, es un diseño de forma cronológica, ¿o no? ¿Cómo pensamos nosotros? Pasado, presente y futuro. Y entonces esa es la característica de nuestro diseño y la mente nuestra lo entiende así. Sin embargo, si nos vamos a mirar desde el lado del espíritu, hay un tema que sucede que no solo existe la multidimensionalidad, es decir, que yo tengo fragmentos en distintas dimensiones, que soy yo mismo desarrollando distintas experiencias, sino que además existe otro concepto, esto ya es una característica muy estudiada de la terapia regresiva, que es la multisimultaneidad. ¿Y qué quiere decir esto? El espíritu proyecta fragmentos, el espíritu soy yo, el que escuchó hablar alguna vez de un curso de milagros, es el hijo soñador, ¿sí? Proyecta fragmentos, ¿sí? Que están experienciando distintas cuestiones. Ahora, ¿qué pasa? El problema es que los fragmentos míos del año 500 a.C., ahí con Platón, uno del 1100, otro del 1482, otro de 1680, otro de 1870, otro que nació en 2020 y otro de 3540. Todo eso, para el espíritu, está sucediendo a la vez. Muy difícil de entender este concepto porque la mente concreta entiende al diseño cronológicamente. Por lo tanto, mis fragmentos se afectan positiva y negativamente entre sí. Algo no aprendido porque no reaccioné desde el amor genera lo que se llama karma, ley de causa y efecto. Por lo tanto, no lo he aprendido y tengo que volver a repetirlo. Lo habrán escuchado este concepto. ¿Cómo 3542, Jorge? Sí, esto si van a ver a Brian Weiss, también le ha pasado. A mí me pasó una sola vez con una chica de 15 años que se fue hacia adelante, no hacia atrás. Se llama progresión. Y empezó a relatar lo que le pasaba allá. Prueba de que todo está sucediendo a la vez. Pero siempre soy yo, ¿eh? Siempre soy yo el que está transitando todas estas experiencias. Entonces, ¿de qué se trata la terapia regresiva? La terapia regresiva, entre muchas otras cosas, intenta resolver la problemática de los atrapamientos de mi alma en distintas experiencias. Tengo miedo al agua hoy, fácil de darse cuenta que me pudo haber pasado, ¿no? Me ahogué en una vida pasada. Y entonces, ¿qué pasa? Hay otro ingrediente más todavía. Es posible, como pasa muy frecuentemente, porque quiero recordarles que post-mortem, además de seguir siendo yo con mi personalidad, mis características y mis creencias, hay exactamente el mismo libre albedrío que hay acá. No es que se muere Pepito y viene Jesús y dice, vení, vamos, que yo te llevo. No, no. Si yo creo que no hay nada después de la muerte, pasa lo mismo que acá. ¿Por qué? Porque tenemos cualidades de co-creadores, don que nos cedió nuestro creador. ¿Sí? Ustedes imagínense que este celular, alguna vez solo estuvo en la mente de alguien, ¿o no? No existía. Imagínense que en 1980 venía alguien y te decía, che, mirá, ¿sabes que con esto podés llamar a cualquiera desde cualquier lado? ¿Y cómo lo íbamos a mirar todos nosotros que somos grandes ya? No, está loco, ¿qué es eso? Sí, y sin embargo existe, ¿sí? Entonces, con el tiempo de desarrollo de este diseño, que es un tiempo determinado, se creó en la realidad. Por lo tanto, como tenemos cualidades de co-creadores, todo lo que yo creo, lo co-creo. Si yo creo que estoy mal,
si yo creo que esta vida es una porquería, eso es lo que voy a co-crear en la realidad. Así de simple. Muchas de las cosas que me pasan las creo yo. Aunque está el ego ahí diciendo, no, pero no, porque a mí me pasó tal cosa, entonces yo tengo que estar mal. ¿Sí? Me acuerdo de una paciente que tenía mucha experiencia en la espiritualidad y decía que las hermanas, eran 6 hermanas, se muere la mamá y las hermanas, ella estaba bárbara. No, mamá está en la luz, no tengo problema. Entonces las hermanas la retaban y la criticaban porque no lloraba ella. ¿Cómo no vas a llorar por mamá? No, ¿por qué voy a llorar? Si yo creo que está bien. Las demás no, tenían las creencias habituales. Pobrecita mamá que se murió. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con todo esto? La terapia regresiva busca encontrar esos atrapamientos para hacer un proceso terapéutico que se hace durante la regresión, que tiene muchos pasos y muchos aspectos, que no lo vamos a explicar acá la técnica. ¿Y qué se busca que suceda? Se busca que el alma, porque la que manda es el alma, no es ni el psiquismo freudiano, ni vos, ni yo. ¿Está? Como en el alma quedaron atrapadas cuestiones, porque generalmente el cuerpo muere, ¿sí? Y esto es el problema en el que estábamos recién, a veces muere y el fragmento queda atrapado en la experiencia. Fíjense este caso interesante, y después termino de explicarle cómo es el proceso. Tuve una señora que hizo una regresión en la cual en una vida pasada, no muy lejana, era un profesor de un colegio, ¿sí?, que abusa de una alumna, tipo grande. Él, cuando hace un insight y se da cuenta de lo que había hecho, esto iba pasando en la regresión, ¿no?, se horroriza de sí mismo, ¿sí? Y entonces una noche va a la casa, toma para poder atreverse y se cuelga en el galpón. Y entonces cuando se cuelga, parte de la terapéutica es, bien, ¿ese cuerpo está vivo o está muerto? El alma sigue viendo todo, ¿no? No, está muerto. ¿Y dónde estás vos cuando ves el cuerpo? Estoy ahí. ¿Ahí dónde? Ahí. Mirando el horror que he hecho. Ajá. Bien. Por supuesto, esto desmitifica ningún castigo, ¿eh? Es todo un tema de la propia conciencia que evalúa y se da cuenta, ¿sí? Porque muchas veces si uno se suicida cree que con esto va a solucionar tal cosa, pero resulta ser que no solo se da cuenta que sigue vivo, sino que sigue padeciendo lo mismo que le pasaba milésimas de segundo antes, porque sigo siendo yo. ¿Está? Y entonces él me dice, estoy ahí, y me señala allá, el borde de la habitación ahí arriba, el ángulo entre el techo y las paredes que se juntan. Estoy ahí mirando la escena. Y esto había pasado, supongamos, en 1910. No me acuerdo, pero era bastante lejos, pero no tanto, ¿no? ¿Y a qué se debe que estás ahí? Claro, hay atrapamientos que tienen que ver con muchas veces distintas cosas que nos pasan. En este caso, se quedó atrapado por el horror de lo que había hecho. En otros casos, por los apegos a distintas cosas, de todo tipo. Y eso es un tema que ya podemos abordar después, que es el tema almas perdidas, ¿no? Vamos de a poquito. Y entonces yo le pregunto, bien, imagínate que aunque ahí donde estás vos no hay tiempo, pasa el tiempo, ¿y qué haces? Y me dice, hay otra casa y yo sigo ahí. Fíjense, ¿eh? Hay otra casa y yo sigo ahí. Bien, entonces, ¿qué hubo que hacer? Que es parte del proceso terapéutico. Como yo estoy donde está mi atención, o no, pensalo. Si vos estás pensando en otra cosa mientras que yo hablo, estás en esa otra cosa, no aquí en lo que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces yo estoy donde está mi atención. La atención de él estaba ahí, en lo que había pasado. Y la luz ahí, abriéndose para él, pero no la ve. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ayudar a que vea. Busca la luz, mira, está ahí, y la ve. Y se va la luz. El fragmento no se había ido a la luz. Y muchas veces pasa, ¿eh? Murieron 50 en una batalla en el medioevo, están todos mis amigos tirados, yo de acá no me voy, me ha pasado, ¿eh?
me ha pasado, no me voy de acá, hasta que no vayamos todos, no me voy de acá. Y así puedo contar, pero miles de casos. Entonces, ¿qué pasa? Tener un fragmento perdido no es neutro, genera aquí y ahora síntomas, como los podría generar el síntoma de haberme ahogado y tenerle miedo hoy al agua. ¿Sí? Y entonces los síntomas que genera son muy específicos. Esta vida es una porquería, no pertenezco a mi familia, qué raro que es todo esto. ¿Por qué pasa eso en este caso? Porque hay un fragmento de mi conciencia perdido y está influyéndome a mí en vida actual. Entonces, ¿de qué se trata la terapia regresiva? De ir a desatrapar el alma de un hecho traumático y permitirle, porque generalmente murió y no tiene posibilidad de hacer abreacción. Me acuerdo un caso de una chica que les costaba cantar en público. Ese era su síntoma. Saben que, entonces todos saben que un síntoma es un aviso, ¿no? Si mi nene tiene fiebre y yo lo baño con agua fría, se le va a bajar la fiebre, pero mañana tiene fiebre otra vez. ¿Por qué? Y porque no ataco la causa, obviamente. Entonces yo le doy un antibiótico para la faringitis y se le pasa la fiebre. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de tener síntomas. ¿Cómo voy a tener un síntoma si no tengo causa? ¿Está? Entonces, como generalmente el cuerpo muere, lo que había pasado con esta chica era, ella cantaba bárbaro, todo espectacular, pero cuando se ponía frente al escenario, le agarraba un ataque de pánico terrible y no podía cantar, no podía. Según una vida pasada, esa sí era en el medioevo, donde ella había matado a una niña. Ella era él en esa vida, en un hombre, ¿sí? Porque parte de los procesos reencarnatorios es cambiar de sexo, ¿sí? O no tener ninguno, o tener otro sexo distinto a mi psiquismo. Todos valen, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó? Lo llevó la turba para matarlo, lo tuvieron una semana atado frente a una plaza así, donde todos pasaban, lo puteaban, le escupían, le decían de todo, y después lo mataron. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Como el alma muere atrapada en ese hecho traumático, ¿cuáles eran los síntomas en el escenario que se parece a esa plaza? El inconsciente no distingue si es la misma plaza o está en un escenario con todos diciéndome viva, bravo, qué bueno que sos. No, es similar. Esto pasa en el aquí y ahora con cualquier cosa de mi niñez, donde, esto ya es Freud, ¿no? Cualquier cosa de mi niñez, donde hay un factor actual desencadenante que toca en esa causa y dispara un síntoma. Pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? La similitud de las situaciones y de los escenarios hacía que ella no pudiera cantar. ¿Qué se hace en ese caso? La técnica es, utiliza el gran somatizador de hoy, que cuál es nuestro cuerpo actual, para que se drenen todas las emociones, imagínense los pensamientos, emociones, sensaciones y síntomas corporales que puede tener un tipo en esa situación. ¿Pueden imaginárselo? No, creo que ni imaginarlo podés, porque es horroroso. Con toda esa carga viene la persona, encarna de nuevo el fragmento, ¡pum!, y se encuentra que tiene eso. Y por medio de la terapia regresiva se libera, ¿sí? No solamente la terapia regresiva trabaja con hechos traumáticos, puede ser que el hecho traumático, por eso está mal llamarlo, entre comillas, terapia de vida pasada, porque no necesariamente el hecho traumático puede estar en una vida pasada. Me acuerdo de una paciente que se va a una experiencia de la niñez. Ella tenía permanente dolor entre las piernas, en la zona pélvica. Permanente dolor y no sabían por qué. Se va a una experiencia en la niñez, ella tenía 6 años más o menos, donde ella quiere ir a buscar algo que está en la heladera. Por supuesto, esa experiencia ella no la tenía en la conciencia, ¿no? Acá tendríamos que explicar un poco cómo actúa el mecanismo de defensa del psiquismo que se llama represión, teorizado por Freud, ¿no?
es exactamente igual que los glóbulos blancos que nos protegen del cuerpo. ¿Alguien hace algo para que el glóbulo blanco haga la defensa? No, no es volitivo, no depende de la voluntad, es automático. El mecanismo de defensa de la represión también es automático. Entonces hay un hecho traumático y lo que hace es desalojar el hecho traumático. Yo vengo en bicicleta andando y me lleva puesto un colectivo y me arrolla y quedo ahí y aparezco en el hospital. Y muchas veces, sin haberme golpeado la cabeza, el paciente, cuando vos lo vas a ver a tu amigo al hospital, te dice, ay, yo no me acuerdo nada, yo venía en bicicleta y aparecí acá. ¿Por qué? Porque actúa el mecanismo de defensa de la represión, que lo que hace es desalojar al hecho traumático junto, hago más, junto al afecto. El afecto es lo que sentí durante el proceso de ir rodando por abajo del colectivo, lo que me dije, lo que sentí, todo eso lo saca de la conciencia el mecanismo de defensa y lo envía reprimido al inconsciente. Por lo tanto, es una protección del aparato psíquico, algo que le cuesta al aparato psíquico procesar, algo traumático, lo desaloja y listo. Ahora, claro, estaría bárbaro si eso fuera así, pero el problema central es que dentro del aparato psíquico, dentro del inconsciente, lo cual nosotros no tenemos acceso, ¿sí? El afecto relacionado con ese hecho traumático se suelta del hecho traumático y pugna por salir. ¿Y cómo sale? En un síntoma. Entonces resulta que yo tengo pánico a las alturas, por ejemplo, ¿sí? Y no necesariamente es que me caí de un precipicio en una vida pasada. No, mamá me estaba bañando, me resbalé de sus manos y caí. Un bebé. La impronta de eso, como está reprimida, hace el síntoma de tener mucho vértigo, muchos problemas de vértigo, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, ¿qué le pasó a esta chica que estaba contando? Sube a una silla para ir a buscar algo arriba de la heladera. ¿Sí? Imagínense una silla así, ¿sí? Acá está sentada, la chica se para en la parte donde vos te sentás, y no llega, tenía 6 años, no llega. Entonces, como la silla estaba apoyada contra la heladera que estaba acá, la chica sube acá arriba, acá, a la parte de arriba, y ahí agarra lo que quiere agarrar. Pero ¿qué pasa? Pasa el hermanito que la ve haciendo eso, y patea la silla, y la chica que estaba así hace ¡tac! Y cae con las piernas abiertas en la parte de arriba de la silla. Los efectos de ese golpe eran los que seguían haciendo que le doliera la parte pélvica sin razón biológica ni física, porque ella tenía 50 años. Imagínense, yo me pude haber golpeado la rodilla cuando me caí a los 6, pero seguir sintiendo a los 50, ¿no? Bueno, con esto que quiero decir, no solamente puede pasar en una vida pasada, puede pasar en la niñez, puede pasar en el nacimiento el hecho traumático. Y las cosas que les puedo contar de los nacimientos. Puede pasar en la vida intrauterina el hecho traumático. ¿Sí? Y finalmente, la técnica aborda otras cosas, como por ejemplo, ya se los nombré, almas perdidas, pactos. ¿Cómo pactos, Jorge? Sí, pactos, votos. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? Y mira, yo tuve una consultante que cuando yo le hice, el proceso es hacer 2 entrevistas de 1 hora cada una, la regresión que dura entre 2 y el top 10 que tuve fue 4 horas. Porque no es que se acaba como esto, se acabó, no sabés cuándo se acaba la regresión. ¿Tá? Y al mes se hace lo que se llama post-regresión, que es un proceso de explicación, donde se relevan la remisión sintomática, donde se evalúan un montón de cosas. Ese es más o menos todo el proceso. A partir de ahí, uno puede seguir haciendo regresiones y post hasta donde elija hacerlo. Esta señora que vino hace muchos años, debe ser 9 más o menos, cuando yo termino las entrevistas, uno siempre va cambiando un poquito y le va agregando cosas nuevas, va a ir comprendiendo, le va a ayudar a los procesos, ¿no? Entonces, en esa época yo preguntaba al final de toda la entrevista tiene muchas preguntas de todo tipo y en cuanto a muchos aspectos, y al final preguntaba, bien, ¿cuáles son los motivos de consulta por los cuales uno quiere hacer la regresión?
Y ella me dice, porque hasta lo que yo había escuchado, yo lo que pensaba era que era Heidi. ¿Se acuerdan de Heidi? No le pasaba nada. Maestra, el esposo bancario, 25 años de casada, 6 hijos, familia que vivían los padres, todo bárbaro, vacaciones, auto, casa en Bariloche. Y yo me preguntaba, digo, ¿cuál es el motivo de consulta de esta persona? Y entonces cuando se lo pregunto me dice, ay Jorge, me dice, no, el motivo de consulta es terrible lo que me pasa. ¿Cómo es terrible? Sí, no sé ni cómo decírtelo. Bueno, entonces ya estás acá, ¿cómo no me lo vas a decir? Ya llegamos hasta acá. Y me dice, respira profundo y me dice, mira, lo que me pasa es que cuando termino de tener relaciones con mi marido siento asco por él. Claro, yo en mi cabeza dice, ¿cómo? 25 años de casada, 6 hijos, ¿cómo asco por él? ¿Qué es esto? Decía yo adentro mío, ¿no? Bueno, hacemos una regresión y se va a una vida pasada donde había sido monja. Y los votos de castidad y pobreza son eternos y universales para la iglesia. Y por lo tanto, el alma de ella registraba que estaba mal lo que estaba haciendo. Y el síntoma que disparaba era asco por él. Se dan cuenta, ¿no? Las cosas que pueden llegar a pasar, ¿no? Por supuesto, después de trabajar en la regresión, se le fue esa problemática, ¿sí? Y así podría seguir contándole casos y casos. Se está por cortar, ¿no, José? Porque quiero entrar en el tema del contacto con el más allá dentro de las regresiones. Quedan 2 minutos 30, Jorge. Bueno. Así que como verán, hay muchas cosas que pueden suceder de todo tipo y muchas más. El tema almas perdidas quizás lo podemos dejar para otro momento porque es muy amplio, muy más habitual de lo que uno cree, pero hay que explicar muchas cosas, ¿no? Para entender eso. Pero me gustaría ir un poquito, y ahora ya cuando se corte vamos a ir ampliando, pero ir un poquito a qué pasa con el tema que nos convoca a nosotros, ¿no? Que es esto, ¿hay posibilidad de contactar con un ser querido en una regresión? Y la respuesta es sí, pero no siempre. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No es una condición sine qua non que si yo hago una regresión va a aparecer la abuelita, papá o mi hijo. No, por ahí ni aparece, pero muchas veces sí han aparecido. ¿Sí? Y me gustaría comenzar a ilustrarles con un caso que está en el canal y está la entrevista que muy valientemente dio este cirujano. Yo lo conocí viajando a Rosario, una provincia acá de una localidad dentro de una provincia de acá de la Argentina. Yo en una época viajaba mucho por el interior, hacía regresiones y daba charlas. Y en una de esas charlas viene este hombre, cirujano, ¿sí? Y con todas las características, creo que todos ustedes saben que tiene un cirujano, ¿no? Un cirujano en general es así, ¿no? Este procedimiento es así, acá se corta, acá no se corta, si hago esto pasa esto, si hago aquello pasa lo otro, y la facultad, por supuesto, no le enseña absolutamente nada de todo este tipo de cuestiones, ¿sí? Entonces, este cirujano le gustó la charla y cuando terminamos me dijo que quería hacer una regresión. Bueno, muy bien, le digo, mañana vos podés a tal hora, sí, bueno, vamos a hacer primero las entrevistas y después hacemos la regresión, ¿no? Y entonces llegó el día, al otro día, y él vino y comenzó lentamente a contarme cuál era la problemática que él tenía, ¿sí? Bien, ¿querés que cortemos así no se pierde